Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes un poquito más de una hora de discusión y de análisis de los asuntos interesantes y de las cosas que muchas veces pues quedan más o menos divagando en el ambiente. Y como tantas veces he mencionado aquí, el insularismo mediático de nuestra isla Puerto Rico, obviamente la prensa, pues no discute básicamente casi nada de los temas que aquí desarrollamos todos los viernes en La Otra Realidad. Nuevamente comenzamos otra de estas aventuras nuestras, pensando más allá de lo aparente, en una aventura de la conciencia humana, que es como siempre hemos identificado nuestro proceso de divulgación de información a través de este programa, que lleva ya pues muchos años obviamente expresándose al público, ¿no? Y presentándose a ustedes. Así que gracias por estar conmigo una vez más. Bueno, hoy tenemos muchos asuntos interesantes, muchos temas que creo que merecen la pena que los desarrollemos hasta donde se pueda. No quiero perder tiempo porque el tiempo es oro y definitivamente pues aquí en el medio que estamos utilizando ya no es como Radio Isla 1320, que teníamos 2 horas para ir discutiendo, analizando, desmembrando todo lo que fuera posible en ese tiempo, y aún así siempre nos quedábamos cortos. Pero gracias por estar conmigo y por el apoyo que siempre nos han dado. Recuerda compartir este programa. Este programa va a quedar grabado en nuestra página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. También va a estar próximamente, las próximas horas, en nuestro canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, que también te puedes suscribir a ese canal y compártelo para que la gente pues vea algo distinto y diferente, y nos demos cuenta que en este mundo definitivamente lo importante, ¿no?, es tener diversidad de pensamientos. Aquí nadie tiene que seguir un patrón, una línea, pensar como los demás para agradarle a alguien. Aquí simple y llanamente lo que tratamos es de aprender. Como he dicho otras veces, este es un planeta escuela y aquí estamos aprendiendo todos los días algo más, o tratar de desaprender cuando realmente nos han acondicionado de una forma o manera en que no nos permitan ver la realidad que está frente a nuestras narices. Así que a veces también hay que sacar lo que puede ser lastre en nuestra mente, descondicionarnos, sacar todo eso y seguir hacia adelante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, esta noche tenemos que hablar de algunos asuntos que tienen que ver directamente con la seguridad internacional, con la seguridad de la humanidad, ¿no?, a lo que estamos expuestos todos los seres humanos, y yo creo que es un tema recurrente que tenemos que aprovechar, ¿no?, ya que tenemos este medio, para continuamente discutirlo cada vez que se pueda. Ya nos hemos dado cuenta que la vida no es un cotidiano, es decir, que la vida no es algo que longitudinalmente continúa, que es un perpetuo de las cosas, que pocos eventos o hechos suceden que no puedan cambiar el ritmo. Nos hemos dado cuenta que nuestro ritmo, nuestra realidad, pues ha cambiado radicalmente. En un año atrás, o un poco más de un año atrás, estábamos pues viviendo más o menos en las circunstancias de una economía que se estaba levantando, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y una serie de cosas que prometían no un avance. Antes de eso, y hablo ahora por Puerto Rico, no puedo hablar por todos los países del mundo, porque cada país tiene su propia realidad y los incidentes que ocurren en cada uno de ellos pues no son replicables probablemente en nuestra realidad puertorriqueña, pero sí hay que señalar lo siguiente. Nosotros desde que comenzamos ya en el 2017 hacia acá, con todos los huracanes que nos impactaron, los terremotos, que han sido temas que yo aquí he traído muchísimas veces, y lógicamente esta situación de la pandemia pues han recrudecido, ¿no?,
la forma de vivir o los problemas que tenemos nosotros aquí. Es decir, se ha agudizado. El sistema no nos ayuda, obviamente, porque el sistema está bajo un colapso completo. El gobierno local pues no tiene recursos suficientes para poder tratar de ayudar a levantar la economía. Todo lo contrario, el gobierno siempre ha sido un obstáculo para la economía en Puerto Rico, y eso lo sabemos todos los que hemos estado relacionados con la empresa privada y todo lo que sabemos lo que hay. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que es muy difícil definitivamente predecir qué es lo que pueda pasar en el futuro. O sea, ya inclusive los visionarios, los agoreros, los que dicen ver el futuro, los mentalistas y cuanto cosa aparece por ahí diciendo algo, ya obviamente están total y completamente desprestigiados porque no saben ni siquiera qué tienen de frente, es decir, no ven ni las narices que tienen. Así que, lógicamente, vivimos en un mundo donde no solamente puede existir la especulación de lo que puede estar por venir, sino que estamos siempre, o debemos estar siempre, alertas y despiertos a los eventos que nos puedan impactar próximamente. Dicho eso, aquí abriendo el programa, ¿no? Aquí antes de entrar en temas en específicos, lo que quiero comunicarles a ustedes es que tenemos que tener un plan de emergencia. Hay que tener plan de contingencia que tantísimas veces yo he repetido aquí. Hay que preparar a nuestra familia y usted tiene que prepararse, no solamente con conocimiento teórico, sino con conocimiento práctico. Como tantas veces mencionamos, hay que ser proactivos. Hay que estar adelantándonos a las circunstancias que puedan ocurrir próximamente. No sabemos qué depara el futuro, es la realidad. Aquí pues podemos imaginar mil cosas, usted puede tener la fe o creer en lo que quiera. Hay quienes creen que el mundo se va a acabar, por ende no importa nada. Hay que esperar que el mundo se acabe porque eso está escrito, y hay gente que decide no levantar un dedo a favor ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de nadie, ni de sí mismo, porque están esperando el apocalipsis, el fin de los tiempos. Yo creo que eso es una forma de escape, no es una manera cobarde de salirse del medio, de no tener responsabilidad, de que hay que definitivamente ganarse la vida. No solamente ganarse la vida trabajando con el sudor de nuestra frente y esforzándonos, no, sino que definitivamente hay que merecer vivir en este mundo. Este es un mundo donde hay todo tipo de situaciones, donde lo imponderable puede suceder en cualquier momento, donde pues todos hemos recibido diferentes tipos de golpes y de impactos a través de nuestra existencia aquí. Y como he dicho hace un momento, en los últimos tiempos la cosa se ha puesto más cruda, más difícil, más complicada. Así que partiendo de esa premisa, nunca crea, oiga bien, nunca crea que algo no es posible. En pocas palabras, lo imposible puede ser probablemente lo más probable o lo que próximamente pueda ocurrir. No sabemos qué cosas nos depara el tiempo. Así que lo inteligente aquí y lo responsable es prepararnos para cualquier acontecimiento, cualquiera que este sea. No depender de gobierno, no depender de fuerzas ajenas, darnos cuenta que es necesario que nos preparemos, que también hay que reconocer que la supervivencia a solas, el sole survivor Robinson Crusoe, es imposible. O sea, todos necesitamos unos de otros. Por ende, es importante que podamos organizar grupos de apoyo para enfrentar los tiempos en que vivimos. Sea usted un prepper o no sea un prepper, bien, pero por lo menos usted, mi amigo, tenga algún tipo de plan, algo en su cabeza, algo organizado para enfrentar cualquier situación que surja en el futuro. Un gran terremoto al norte, al este o al oeste de Puerto Rico, no solamente lo que ha acontecido al sur, y saben, ¿no?, los especialistas saben muy bien, los geólogos, de que lógicamente el mayor potencial de poder sísmico está al oeste, al este y al norte de Puerto Rico. Y cuando digo al oeste y al este, pues al noroeste y al noreste de Puerto Rico. Ahí están obviamente los epicentros, lo que podrían ser los terremotos más desastrosos para la isla de Puerto Rico por el poder, obviamente, que se ha acumulado ahí, ¿no?, la fuerza telúrica que está concentrada allí. Mencionado ese asunto, vamos a otras cosas. Bueno, interesante ver que la situación a nivel mundial continúa con la problemática de la distribución de las vacunas y la producción de las vacunas. Es decir, los medios de producción, la forma obviamente de adelantar esto en la manufactura de las vacunas ha sido sumamente lenta. ¿Por qué? Porque el mercado internacional te exige por lo menos un mínimo de 7.450 millones de vacunas. Oiga bien, 7.450 millones de vacunas es lo que exige, porque esa es básicamente la población mundial, partiendo de la premisa de que todo el mundo pudiese ser vacunado. Así que, obviamente, hay que hacer una producción rápida para menos de año y medio o 2 años, y las empresas farmacéuticas no dan abasto para eso. Eso es una. 2,
obviamente, los recursos que se necesitan y la materia prima no se consigue en el patio de la casa suya ni en el patio de mi casa. Es una cosa sumamente complicada y el proceso, aunque ahora está sistematizado, y el proceso obviamente es genético, no hay que cultivar el virus, no hay que hacer las cosas que se hacían anteriormente para usar el virus debilitado, acelera obviamente, sí, el sistema, acelera la producción de vacunas, pero como he dicho, la demanda supera la oferta. Así que entrando de ese ángulo hay que reconocer lo siguiente, y esto lo hablamos ya anteriormente, pasado viernes, lo he hablado empezando en voz alta, esto lo he hablado hasta la saciedad. Simple y llanamente, ya hay los países ricos, los países del G7, y hay quienes aplauden esto, que son los que sí invirtieron en el desarrollo de la vacuna, porque obviamente Nigeria, ¿no? Angola, por decir el nombre, Guyana, no invirtieron millones de dólares para crear la vacuna, ¿no? Tampoco lo hizo México, no lo hizo Venezuela, ¿ah? Claro que no. Los cubanos sí, de hecho los cubanos tienen obviamente 2 vacunas ahora. Ellos allá con sus limitaciones económicas sí han logrado 2 vacunas y eso pues ya está publicado en todas partes del mundo. Así que vamos a ver qué viene con Soberana 1 y Soberana 2. Vamos a ver cómo funcionan, si son efectivas, como dicen los rusos que Sputnik 5 lo es. Pero lo que quiero decir con esto, para no darle vueltas a la noria, como dicen allá en Ponce, mi amigo y mi amiga, definitivamente los países que invirtieron en esto son los que tienen el control obviamente de la distribución y del uso de las vacunas. Los países ricos, Alemania, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, países Canadá y otros países más que han invertido precisamente en el desarrollo de sus industrias farmacéuticas para tener este producto. Pero, por ende, ellos también, aparte de acaparar el mercado de las vacunas internacionales, obviamente el suplido de estas vacunas, pues han hecho las primeras compras de estas vacunas. Los primeros billones de dólares se dieron obviamente en las compras que hizo Estados Unidos, que hizo Gran Bretaña, y los países ricos, que son los países desarrollados, el G7. Luego el G7 por los países del G20, que son los que tendrán acceso secundario a esta vacuna. Luego de eso el resto del mundo, el tercer mundo y los que están más allá, más abajo de eso, que es Haití, etcétera. ¿Usted ha escuchado que alguien tenga algún plan de vacunación en Haití? Sí, tú mismo, dime. ¿Ha escuchado eso en algún lugar? Claro que no. ¿Ha escuchado el plan de manejo para la vacunación en Bangladesh? ¿Ha escuchado algo? No, no ha escuchado nada. Y siga buscando por ahí para que se dé cuenta que no hay ningún plan en ninguno de estos países, por no hablar del Caribe y la carencia obviamente de no únicamente vacunas, sino obviamente de organización y logística para que se pueda cubrir esto. Sepa usted que poco adelantamos si realmente meramente concentramos las vacunas en una región. Cada país quiere llegar obviamente a tener la inmunidad de rebaño, pero esta inmunidad de rebaño poco se puede hacer si el resto del mundo está contagiado. Es elemental. Pues bien, recuerde usted que aparte de todo eso, esto es una inversión de negocio. Aquí nadie está invirtiendo para salvar la humanidad porque el coronavirus 19 no va a acabar con la humanidad. Olvídese esas teorías baratas, esas teorías de conspiración de que esto es para reducir la población mundial. Por amor a Dios, boludo. ¿Cuántos seres humanos vivimos sobre este planeta? Lo acabo de decir ahora. Más de 7.450 millones de seres humanos. Y usted tiene que buscar el % de letalidad del coronavirus, que no sube de 3.5 al máximo. Así que jamás ni nunca será la pandemia X que destruya a la humanidad. Es básico. No hay que ser un genio, es básico. Pero definitivamente es un flagelo. Y hace daño, y ha desequilibrado, y ha roto obviamente el aparato económico mundial, y ha afectado la economía de los países más ricos del planeta. Y lógicamente sí, ha costado millones de vidas. Eso es así, pero hay otras enfermedades que todos los años también cobran millones de vidas, que no son enfermedades contagiosas como el cáncer, que aunque sí hay, obviamente, cáncer que se transmite por el virus de papiloma, la mayoría de los cánceres, hasta el momento, hasta donde la ciencia ha estudiado y conoce, no son obviamente contagiosos. Usted tiene enfermedades como el HIV, que mata todos los años cientos de miles de personas. La hepatitis, que aunque ya tenemos ya vacunas y hasta tratamientos para la hepatitis C, que antes no lo teníamos, ahí está. Incluso, ya que hablo del cáncer hace un momento, ya se está trabajando con la vacuna del cáncer y va prácticamente preparada para entrar al mercado próximamente. Y vacunas que van a estar obviamente, ¿qué? Que van a estar personalizadas ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la estructura del genoma de cada persona. No sé cuánto va a costar eso, pero lo que sí sé que va a costar es la ganancia que van a tener en los próximos año y medio a 2 las farmacéuticas que están fabricando las vacunas. ¿Y cuál es la ganancia de estas farmacéuticas? Bueno,
en año y medio a 2 máximo, 360.000 millones de dólares. Lo oyó bien, 360.000 millones de dólares. Y eso no es demagogia ni nada. Son los números, los datos. Búsquenlo y los verifica y despierta del sueño y el marasmo. Ahí está. Lógicamente, ¿es necesaria? Sí, es necesaria. ¿Por qué? Porque todos esos remedios que le daban a usted cuando comenzó esta pandemia, dígame si eso no es verdad. Vamos a ser realistas y no nos vamos a engañar. Clorito de sodio, lo que usted quiera buscar por ahí, cualquiera de estas enfermedades, de estos remedios caseros, remedios naturópatas, lo que usted quiera, ninguno funcionó para nada. La gente siguió enfermándose en los países donde supuestamente y alegadamente se usaban esos productos para evitar el coronavirus. Usted tiene ya Maduro que tiene unas gotas mágicas, unas gotitas que supuestamente resuelven la situación del coronavirus. Cuentos chinos. Usted tenía a AMLO que le dio coronavirus, ¿no? Le dio el COVID-19. Diciendo obviamente que lo que utilizaba era un amuleto, precisamente, y cosas así, irracionales, cosas que obviamente pues no tienen ni pie ni cabeza, que son una falta de respeto a la inteligencia. Pero bueno, tenemos que partir de la premisa de que aquí las cosas son reales, de impacto, que todos estamos obviamente expuestos al contagio, por ende, tenemos que de alguna forma o manera que ver qué es lo que la ciencia nos ofrece. Porque la ciencia sí está en investigación, la ciencia está en avance, y aunque tenga obviamente unos fondos económicos que son a los que responde finalmente con las ganancias de las patentes y todo lo que va con esto, definitivamente también es un medio que nos ha servido. Sepa usted que si no hubiéramos avanzado desde los antibióticos para acá, probablemente usted nunca hubiese nacido y sus papás tal vez no hubieran sobrevivido ni siquiera en la infancia. Sepa usted esté a favor o en contra de las vacunas, ¿a quién le importa? La realidad es que sin la vacuna, obviamente el sarampión, y sin la vacuna, por ejemplo, del polio y nada de eso, usted tampoco estaría aquí. Ni yo probablemente, aunque aquí me vacunaron de todo eso, y a mí me dio sarampión, me dio farfallota, sí, papera, a mí me dio varicela, me dio de todo, y supuestamente en la escuela me pusieron esas vacunas, pero me dieron todas, así que no sé qué realmente fue lo que me inocularon cuando muchacho, pero parece que no respondió. Pero sí es importante saber todas esas cosas. Sin la vacuna de la rabia usted está liquidado, y sin la vacuna del tétano también lo está. ¿Nos entendemos? Para que no hagamos la demagogia esta de que esto es la gran conspiración, que las vacunas son... No. Si la ciencia no hubiera avanzado en el siglo XX lo que avanzó, con antibióticos, con antivirales, con vacunas y todo eso, la población del mundo definitivamente ahora sería 2/3 partes menos de lo que hay ahora y probablemente tal vez más reducida. Y cuando surgieran pandemias como esta, obviamente la mortandad iba a ser gigantesca. Y era en 1918 cuando no habían obviamente antivirales, nada de eso, o retrovirales para poder combatir, ¿no? La llamada influencia española, que de española no tenía nada, simplemente porque los españoles la dieron a conocer al mundo, publicando en sus periódicos, mientras estaba el resto de Europa y Estados Unidos metidos en la Primera Guerra Mundial. Así que tenemos que ver esto más allá de lo aparente, con raciocinio, ¿no? Con conocimiento de causa, con saber qué es lo que hay, y dejar de estar creyendo en pamplinas de gente que repite por ahí, hace unos análisis baladí, que no entienden ni siquiera lo que están hablando. Vamos a hablar como es y vamos a hablar con seriedad sobre esos asuntos. 360.000 millones de dólares, bueno, pues esa es la ganancia que va a haber del mercado, la oferta y la demanda. Están produciendo un producto, la gente lo quiere, se pelean por él. Si no se pelearon por el producto, que se supone que mucha gente dice que no se va a vacunar, pero obviamente la gente se cuela para vacunarse. En todas partes del mundo, lo sabe usted, no solo en Puerto Rico. Eso ha sucedido en Estados Unidos, ha sucedido donde quiera que se está vacunando en todo el planeta. Y sepa usted que se está vacunando en pocos lugares en el planeta. En el 75% más del planeta no hay vacunas en este momento disponibles para la población. Dicho eso, pues bueno, vamos por otros asuntos que creo que son importantes. Había mencionado precisamente en las notas que tengo acá, pues estamos haciendo aquí, ¿cómo diríamos nosotros? Un compendio de todo lo que hemos estado hablando en estos días. Había hablado precisamente que la pasada semana el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había indicado que estábamos viviendo precisamente cosas muy similares, muy parecidas a las que se vivieron antes de la Primera Guerra Mundial. La década de los años 30, estamos viviendo todas, pero mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, pues obviamente, para allá 1917 y 18, pero de la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes que la Alemania nazi pues saliera obviamente a la conquista de Europa, y que los asuntos económicos y las relaciones internacionales aparentemente estaban con las mismas fricciones que aquel entonces. Es la interpretación que nos da Vladimir Putin. Había mencionado también lo que había dicho el almirante a cargo, obviamente, de la División Estratégica de los Estados Unidos, que es importante que lo sepamos, el general Marley,
Richard Marley, que había indicado precisamente de que ellos estaban también preocupados y estaban en plena preparación para un posible conflicto nuclear, cosa que yo mencioné precisamente ayer pensando en voz alta, de que esto es parte, ¿no?, del modus operandi, es parte también del procedimiento que tiene que tener el Pentágono, donde por ende Estados Unidos, como una de las potencias nucleares y con el ejército más poderoso del mundo todavía, pues tiene que estar a la vanguardia de eso, no puede obviamente bajar la guardia, y eso lo sabemos. Por otro lado, hubo un incidente que pasó y que acá en Puerto Rico no se discutió, y fue una notificación, una carta, obviamente, que el Departamento de Estado norteamericano tiró a la publicidad, ¿no? Y llegaron a los medios de prensa en Estados Unidos, pero acá en Puerto Rico, por eso no se mencionó nada. Lo que hablaba del Departamento de Estado, y esto creó ronchas, obviamente, allá en el Kremlin, y hubo reacciones, inclusive del embajador ruso en Washington, es que Estados Unidos acusa a la Federación Rusa precisamente de qué, de estar preparando un programa de nuevas armas químicas. Solamente armas biológicas, recuerde usted que a nivel de armas biológicas, Estados Unidos y Rusia todavía tienen reservas de armas biológicas, inclusive supuesta y alegadamente como parte de su proceso de estudio y vigilancia de epidemiológica en el mundo. Estados Unidos y Rusia son los únicos países que tienen que las cepas de la viruela. Solamente existen en Estados Unidos y en Rusia. Allá tienen sus centros de investigación, Estados Unidos y el CDC, pues tienen obviamente las cepas de viruela. Pero como estas, pues hay otras también, otras enfermedades que son de nivel 4, de máxima seguridad, que se mantienen obviamente bajo seguridad en ambos países, y hay otros países que también tienen obviamente estos recursos. Así que hay que darle ojo a esto. La acusación de los Estados Unidos dice que obviamente la Federación Rusa ha estado preparándose para esto, que tienen su propio programa de armas militares químicas, que no las han descartado. La reacción fue inmediata, obviamente, de parte de los rusos. El embajador ruso Anatoly Atanov, que es el embajador ruso en Washington, inmediatamente replicó, inmediatamente indicó que Estados Unidos era el menos indicado de hablar de estos asuntos, porque en los acuerdos que hay actualmente internacionales para eliminar las armas químicas, Estados Unidos no ha cumplido con la eliminación de las armas que tiene almacenadas. De hecho, en este acuerdo hay 193 países firmantes, y todos estos países, estos 193 países que también están en las Naciones Unidas, han decidido no tener armas nucleares, no promover armas, mejor dicho, armas químicas, no promover armas químicas de ninguna clase, ni almacenarlas, no utilizarlas. Por otro lado, los rusos también acusan a Estados Unidos de que hablar de armas químicas pues es hablar de la soga en casa del ahorcado, porque precisamente Estados Unidos utilizó armas químicas ¿dónde? Bueno, usó armas químicas en la Primera Guerra Mundial, usó cloro en la Primera Guerra Mundial, obviamente usó gas mostaza, al igual que lo hicieron los alemanes del Kaiser. O sea que Estados Unidos utilizó sus armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos utilizó sus armas químicas también en Vietnam, lógicamente. Cuando hablamos de la gente naranja, hay que hablar de la gente azul, hay que hablar de la gente rojo, hay que hablar de la gente verde. Eran diferentes tipos de químicos que se asperjaban en Vietnam como armas. ¿Sabía usted eso? Y que el color, por ejemplo, eso de decir la gente naranja, era porque el barril o el recipiente en que venía era de ese color, la dioxina, que se usaba allá en Vietnam para deforestar. Pero habían otros agentes químicos que se asperjaban en el agua, se asperjaban sobre aldeas, etc. Y eso era parte de la guerra química que se hizo en Vietnam también, que fue una guerra de experimentos, donde se empezaron a ensayar las primeras bombas guiadas por láser, donde ya se empezó también a ensayar en el campo de combate el uso de celulares en la guerra de Vietnam a nivel militar, y muchas cosas más, por aquí, por darle por arriba. Incluso las armas climatológicas, cuando la operación Popeye o Popeye, como yo he hablado aquí anteriormente, donde se bombardeaba obviamente las zonas de la ruta Ho Chi Minh, no con bombas como otras veces se hacían, sino obviamente para producir lluvia con yodo de plata, las nubes en aquella región y crear ahí un pantanal. O sea, todo eso es parte de lo que se hizo en esa guerra de Vietnam, de lo que no se habla mucho. Y se hicieron muchísimas cosas más, aparte de usar napalm y tan cosas que ya no se pueden utilizar. Pero también las usaron en Irak, en Fallujah. Si usted no lo sabía, busque información y despierta durmiente y vamos a darle bobería. En Fallujah, la infantería marina usó armas químicas. ¿Usó qué? Usó fósforo blanco, al igual que lo ha hecho Israel también en la Franja de Gaza. ¿O de qué estamos hablando? Vamos a hablar como lo que es y usted verifique la información para que despierte de la bobería. Hay gente que todavía, no. Si no es one way, no es two way. One way nada más, one way track. No pueden ver cosas que pasan en el mundo, y si alguien se las menciona, anatema, o ese es que debe ser un comunista malo. No, la verdad le gusta, el que no le gusta está ahí, y está para que aprendamos y sepamos obviamente
dilucidar estos asuntos y podamos discernir sobre la realidad de lo que estamos viviendo, no manipulando la información. Por ahí está, yo los invito a que busquen lo que les estoy diciendo y vamos a despertar rápido y a ver las fuentes de información. Dicho todo eso, obviamente, toda esta cuestión de los armamentos químicos y de lo que no se tiene, lo que ha logrado es que por lo menos el 96% de los diferentes, digamos, almacenes químicos del mundo han sido obviamente eliminados desde que este tratado se hizo. De hecho, ese es el tratado del CAQ, así se llama, CAQ. De hecho, acá lo tengo apuntado, obviamente, que es la Convención sobre Armas Químicas, CAQ. Aquí es importante señalar lo siguiente. Nuevamente, Estados Unidos no ha cumplido con este tratado. No ha eliminado esas armas, tampoco las armas biológicas. Y sus armas nucleares, pues usted sabe que son sagradas. Pero también hay que indicar que sus enemigos o sus contrapartes, digamos, la Federación Rusa tampoco ha hecho lo propio. Tampoco China, que no está bajo ningún acuerdo. China se guarda, obviamente, el derecho a usar cualquier arma de destrucción masiva. Por otro lado, usted tiene ahí a Corea del Norte, que también está en lo suyo, con sus armas nucleares, pero también Corea del Norte tiene armas radiológicas, que no son armas nucleares. Las armas radiológicas es que, bueno, en Corea del Norte, como información, ¿no?, adicional a todo esto, tiene, por ejemplo, pelotones de soldados que cargan una mochila radiológica, es decir, una bomba sucia en la espalda. Y como parte del proceso, esto se desarrolló antes de que tuvieran las armas nucleares y todavía ese programa está vigente dentro del ejército de Corea del Norte. Y es que una vez entraran en zonas urbanas, por ejemplo en Seúl, la capital de Corea del Sur, que está muy cerca precisamente de la frontera, pues hacer estallar estos kamikazes humanos, estos soldados, con sus armas o con sus bombas sucias, creando centros y focos de radiactividad dentro de Seúl o inclusive cerca de las tropas o dentro de las tropas o de las líneas del ejército de Corea del Sur o de Estados Unidos. Y eso era antes de tener sus armas nucleares, aunque eso todavía está vigente. Y esto no es una idea nueva, porque esto viene desde la época de la guerra, por ejemplo, entre Irak e Irán, donde ahí es donde surgen los famosos hombres bomba que se hacían detonar, que eran precisamente los iraníes que se cargaban con explosivos y explotaban cuando venían los tanques, ¿no?, de Irak, que los superaba obviamente en equipos blindados. Ellos se hacían estallar volando obviamente los tanques. Por eso cuando usted va, por ejemplo, a Teherán, a la capital de Irán, va a ver que hay una fuente gigante, y esa fuente gigante parece que está, en vez de agua, lo que tiene es sangre. Sí, es agua pintada de rojo, pero lo que simboliza es la sangre de los mártires que se inmolaron para poder evitar que Irak conquistara a Irán, volándose a sí mismo. Cosas interesantes del mundo de las que no se habla mucho, pero ahí está. Bueno, dicho eso, aquí hay otras cosas que creo que se deben tratar sobre lo que tenemos aquí para el tema de esta noche, entre las muchas cosas que hay. Había mencionado también que se había logrado por fin un acuerdo de extender el tratado entre Estados Unidos y la Federación Rusa, el New START, ¿no? Obviamente la limitación de armas estratégicas, de armas nucleares, de largo alcance entre ambos países, y que esto pues va a seguir monitoreándose, que fue una buena noticia, que se logró. Por lo menos algo bueno dentro de ese panorama nebuloso que tenemos. Dicho eso, pues vamos a otra cosa más. Aquí en Puerto Rico se está hablando del boceteo, ¿verdad? Bueno, la gente vacila con eso. Hay quienes dicen que eso es un deporte. No sé, será deporte de tomar cerveza oyendo reggaetón a tofuete. Pero bueno, la realidad es que pues todos hemos pasado por eso. Ahorita por allá pasó antes de empezar el programa uno que tenía aparentemente, ya no debe tener tímpano y los sesos los debe tener pegados al parabrisas, porque lo que pasó por ahí, allá abajo, bastante distante aquí, se oía acá como si tuviera el radio aquí puesto. Así que hay gente que definitivamente van a quedar sordos irremediablemente. Pues bien, el boceteo que no son las tumbacocos, sino es la gente que tiene los carros modificados con bocinas que casi no caben en el auto, pues lo hemos visto en diferentes lugares, en la playa, en el campo, bueno, cuántos sitios hay. Traigo esto porque precisamente los sonidos y los altos decibeles no solamente dejan sordo a una persona, pueden crear disturbios mentales en una persona, pueden crear definitivamente problemas cognitivos en las personas, y esto está bajo investigación actualmente. Inclusive en Canadá hay una investigación de Pacific University, y en Australia hay otra investigación más, donde se está investigando primero el efecto que hace la contaminación de ruido y el sonido con los pájaros que hay en la ciudad, y cómo ha afectado, ¿no?, el proceso, las capacidades cognitivas de estos pájaros. Es decir, les ha quitado inteligencia a los pájaros. Tal vez por eso usted explica que los que tienen ese tipo de música y ruido parecen no ser muy brillantes. Pero bueno, la cuestión es que sucede de esa manera. A eso hay que añadir lo siguiente. En los últimos 10 años se ha estado trabajando no solamente con la preservación de la biodiversidad, sino de los ecosistemas en las junglas, en los bosques, en el océano, en todas partes.
Y se ha descubierto, lógicamente, que desde los corales que hay bajo el agua, y recuerde que los corales están en aguas más llanas, desde los corales, bajo el mar o bajo el océano, hasta llegar a las altas montañas, a las junglas, a las selvas o los bosques, en todos ellos no solamente hay una conexión que pueda ser química o orgánica, hay una conexión de sonidos. Me explico, a través de los sonidos, los animales, los pájaros, los insectos, todo lo que vive precisamente en ese ecosistema se comunican, cambian información y son necesarios no únicamente para poder procrearse una especie siguiendo el sonido de la chicharra o el coquí llamando el macho a la hembra o lo que fuese. No solamente eso, simple y llanamente que hay sonidos en el bosque y sonidos en la naturaleza que son bloqueados por la contaminación sónica, por el ruido creado por el ser humano. Usted recuerda que hay un koan, ¿no? Un koan es un acertijo que se usa en el budismo zen, por ejemplo. Hay un koan que es famoso, hay varios, hay muchos. Uno de cuál es el sonido si se aplaude con una mano. Pues bueno, ninguno. ¿Hace ruido un árbol si cae en el bosque y no hay oídos que lo escuchen? Pues no hace ruido, pero el árbol cae. La realidad es que en la naturaleza no hay ruido. Todos son sintonías que se recombinan. Nosotros somos los que identificamos sonidos que puedan ser distorsiones y producimos esos sonidos de distorsión. Por ejemplo, el boceteo ese, bueno, eso es distorsión total y completamente. Afecta tanto a la naturaleza como a nosotros los seres humanos. Lo que hemos hecho, obviamente, creando, fabricando en áreas suburbanas, ciudades, fábricas, todo tipo de actividad que podamos hacer, aviones, lo que sea, todo ese sonido, esa vibración afecta el ecosistema, afecta la comunicación entre seres vivientes. Definitivamente cada día aprendemos que sabemos menos y menos de la misma naturaleza del planeta en que habitamos. Y estas son las grandes cosas y los enigmas que tenemos que entender para poder preservar el medio ambiente, pero hacemos todo lo opuesto. Parece ser que obviamente la materia gris no nos ayuda y la ambición tan grande por tener cosas que son pasajeras, que probablemente vamos a morir y muchas de ellas ni las vamos a poder disfrutar, pues nos ciega y nos pone tontos y sin ideas ante la realidad de un planeta viviente como es Gaia, como es la Tierra. Estamos bien despistados. Y esto, pues la ciencia cada día valida más la información con evidencia, con experimentación, con datos. Todo eso está ahí. Y esto que le estoy diciendo, búsquelo, lo verifica y va a haber otro ángulo de la realidad que obviamente nos pone a pensar más allá de lo aparente y de lo que todos los días queremos que es. Dicho eso, obviamente, y vamos a bregar otras cositas que tienen que ver aparte de la cuestión de la conexión sónica de la naturaleza o la gente que contamina con ruido, con los mofles ruidosos o el boceteo o lo que fuese. Mire, mi amigo y mi amiga, ha surgido nuevamente el tema de la discusión de las armas de microondas. Me explico para que me entiendan. Hace años atrás, hace 20, 25 años atrás, se estaban diseñando un sinnúmero de armas, inclusive los Estados Unidos le llamaban silent weapons, otras le llamaban obviamente armas no letales, etc. El Departamento de la Defensa había estado trabajando en esto, obviamente, y se había puesto en DARPA, ¿no? Que es la unidad o la división que se dedica a este tipo de experimentación, muchísimos millones de dólares. Se había creado inclusive, para que usted sepa, un cañón de microondas que neutralizaba el automóvil en que usted estaba. Habían creado también otro sistema más, creando un blindaje para la patrulla, ¿no? O el vehículo policíaco, donde tiraba un pulso electromagnético que apagaba su automóvil. Todo eso existe. De hecho, usted lo puede buscar porque hasta en internet aparece. Pero hace más de 20 años atrás nosotros presentamos conferencias con todos estos nuevos ingenios que venían obviamente en secuencia. Algunos de ellos se suspendieron, como por ejemplo tener cañón de microondas en una patrulla de policía porque podía ocurrir un accidente. Me explico, podría cambiar obviamente la frecuencia de la microondas, aumentar y freír a la persona que estaban persiguiendo. Por ende se decidió no usar ese sistema. Y se han creado muchísimas cosas más que llaman supuestamente armas no letales. Usted ha visto. Y hace tiempo que no lo vemos por ahí en acción, por alguna razón, no sé por qué, pero yo recuerdo que en la pasada década, es decir, del 2001 al 2011, desde que empezó la segunda década, esos primeros 10 años de esa primera década, después del año 2000, usted se acuerda de los cañones sónicos, ¿verdad? Se hicieron muy famosos en la época de George W. Bush, los cañones sónicos que tenía la policía para motines, y tiraban una onda y la gente, el oído te zumbaba y tenías que salirte, ¿se acuerda de eso? Se acuerda también de los cañones de calor, de microondas de calor, que te daba un azote de calor y tenías que correr porque te picaba toda la piel, todo eso. Si hace un poco de memoria va a acordarse eso y si no, pues lo busca, busque y se entera del asunto. La cuestión es que ya usted ve que no se habla de eso, ¿verdad que no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Nadie habla de eso. Esos cañones los ponían, de hecho, aquí en Puerto Rico, para que usted esté enterado, los tenían en la patrulla de frontera y lo tenían en los muelles. Homeland Security
Y tenían algunos estacionados en Buchanan con el cañón arriba de sonido. Incluso a muchos barcos se le instaló este cañón de sonido para protegerse de la piratería. ¿Ok? Dicho eso por arriba, brevemente dándole a usted ¿qué diría yo? Un background o por lo menos un trasfondo de todo eso. Esas armas ya no las mencionamos. Inclusive, habían armas que son de sonido unidireccional, donde usted veía a SWAT y hubo operaciones de SWAT. Yo tengo todavía videos guardados de SWAT en Estados Unidos, donde había un tirador activo y ellos disparaban esto cubierto con esa, parecía una parabólica grande, disparaban eso contra el individuo que estaba disparando y el individuo soltaba el rifle y se agajaba los oídos y lo neutralizaban. ¿Usted ha visto eso de nuevo? No. ¿Qué pasó? La pregunta de rigor es, ¿qué pasó? Ya la gente no habla de esas cosas. Están ahí, se utilizaron. Así que uno se pregunta el porqué del por qué desaparecen unas cosas y volvemos a los rutinarios, al gas lacrimógeno, a la bala de goma, al macanazo o al sniper que le vuela la cabeza a alguien. O sea, las armas no letales, que recordamos muy bien que inclusive era parte no solamente del ALPA, sino dentro del ejército de los Estados Unidos, el PsyOps, que es la unidad de operaciones de inteligencia, obviamente, donde trabajan con la psicología de masa, psicología del individuo, donde hacen armas psicológicas. Y de hecho, había un coronel llamado John Alexander, que se retiró, busca el nombre, John Alexander, que lo presentamos tanto mi amigo Orlando Pla como yo, ¡wow! Qué sé yo, como en 8 o 9 conferencias de X-Files, de los archivos X, de 40 cosas que hicimos, a este coronel que estaba a cargo de muchos de estos desarrollos de estos armamentos. Nada de eso ya se habla, eso desapareció. ¿Por qué traigo esto? Pues meramente lo traigo por lo siguiente, mi amigo y mi amiga. Porque nuevamente acaba de reactivarse la discusión sobre el uso de las armas de microondas y las armas sónicas contra agentes de la CIA y diplomáticos de los Estados Unidos. Usted recuerda que en el 2016, por ejemplo, en La Habana, Cuba, donde estaba la embajada de Estados Unidos, que había abierto allá a Barack Hussein Obama, tratando de mejorar las relaciones con Cuba en aquel momento, pues hubo un incidente en el 2016, noviembre de 2016, donde tanto funcionarios del Departamento de Estado que estaban allí destacados como diplomáticos empezaron a sufrir una serie de malestares, dolor de cabeza, migraña, ¿no? Vómitos, escalofríos. Bueno, se creía que pudo haber sido un arma química, otros creían que era un arma biológica, y luego pues se planteó en una investigación que hizo, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos, de que esto, ¿no? El Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que esto probablemente era un arma sónica, un arma de microondas. Pero no fue únicamente ahí. En diferentes lugares del mundo, en diferentes embajadas de Estados Unidos, esto se ha replicado. Me explico, esto ha sucedido nuevamente. Inclusive, hay un agente, Mark Polymeropoulos, que fue lo que nosotros llamamos, ya está retirado de la CIA, pero él fue lo que se llama un operador de la CIA y un supervisor de operaciones dentro de la CIA en Irak, por ejemplo, en regiones de Europa Oriental, inclusive hasta en Rusia, que ha sufrido obviamente los efectos del ataque de este tipo de armas de microondas. La CIA ha abierto una investigación completa y un análisis que tiene la colaboración inclusive de la unidad médica del ejército de los Estados Unidos. Y están buscando obviamente qué tipo de arma es la que se ha utilizado. En la década de los años 60, 50 y 60 específicamente, Checoslovaquia, cuando era parte, ¿no? de la cortina de hierro, ¿no? del Tratado de Varsovia, Checoslovaquia y la Unión Soviética desarrollaron armas psicotrónicas. Hay gente que se creía que eso era fantasía, que no existían armas psicotrónicas, y los escépticos que nunca saben nada de estos temas porque no han estudiado nada del asunto, pues opinaban bobería. Las armas psicotrónicas son reales. Se han utilizado, las usan los norteamericanos, los estadounidenses, como lo usan los rusos, lo usan los chinos y tantísima gente más. Como obviamente equipos para alterar el clima en zonas regionales, no globales. Nadie puede controlar el clima del planeta completo. Eso es una falacia, es una teoría boba. Eso no es así. Pero sí lo puede hacer en zonas específicas, en regiones. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Pues se ha abierto esta investigación y se está tratando de ver cuáles van a ser las represalias a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha habido más de 32 agentes de la CIA afectados por este tipo de armas. Y eso usted no lo oye aquí en Puerto Rico ni de casualidad. Nadie habla de eso porque no saben un pepino del asunto. Casi nadie habla de las cosas de verdad. Las conspiraciones, los eventos y las operaciones de verdad, los tontos no hablan. Los tontos hablan de reptilianos, de sanganase, qué sé yo, que si la sangre de los niños y bobería, sin saber nada de nada. Pero lo que es verdad y lo que se puede encontrar, y lo invito por estos medios que verifique y lo busque, sí está ahí. Eso es lo que no buscan, por eso es que pican o comen de lo que pica el pollo o pican fuera el hoyo. Pues bien, ese es nuestro trabajo. Buscar lo que es de verdad y presentarlo aquí para que usted lo verifique. Esa es la diferencia de cualquier otra cosa que usted escuche por ahí tirada de medianoche. Un fly by night de esto. Esa es la realidad.
Luego, tiene usted más de 22 empleados del Departamento de Estado destacados, oiga, en China, en Moscú, sí, en Polonia, en Checoslovaquia y en Australia, con los mismos síntomas o síntomas diferentes, aparentemente de origen de algún tipo de artefacto que se está usando con ellos. Busque los reportes. Vamos, yo lo invito. Si yo los conseguí, porque usted no los puede conseguir. Elemental. Así que eso es la otra realidad. Traer estos ángulos que el común de la gente ni los conoce y la gente se pone a hablar de otras cosas, qué sé yo, que no tienen ni pie ni cabeza y por ahí repiten. Y usted ve páginas de YouTube que hablan de que los extraterrestres viven, qué sé yo, debajo del Kilimanjaro y que tienen una base en Plaza Las Américas y hay 1 millón y pico de viewers. Usted se da cuenta que el low thinker y el cerebro tiene problemas. Tenemos problemas porque nos manipulan y la gente ya no sabe ni siquiera discernir ni tampoco saben identificar que son datos o factores que puedan ser realmente reales. Otra cosa que se está hablando inclusive, hace muchos años, ¿no? Estoy hablando casi hace ya 20 años, los israelitas descubrieron y fabricaron lo que se llaman nubes inteligentes y polvo inteligente. Los israelitas, no los Estados Unidos. Este sistema, ellos obviamente se lo vendieron, lo compartieron con los Estados Unidos, no se lo regalaron, se lo vendieron. ¿Ok? Estados Unidos lo estaba utilizando, y esto yo lo he hablado por más de 10 o 12 años ya. Esto no es ni un tema nuevo, pero es recurrente, de cómo los Estados Unidos, y nuevamente, busque información, obviamente rociaban, asperjaban en zonas de Afganistán o en lugares donde había actividad militar de Al-Qaeda, por ejemplo, de los talibanes, por decirle a alguien, actualmente el Estado Islámico, quien usted quiera, cualquiera de ellos, para que las micropartículas, obviamente, cayeran sobre las personas que estaban en aquel lugar y luego ubicarlos vía sensores, vía satélite y drones, obviamente con los Viper, para que los localizaran, o los Raptor, y que eliminaran al blanco usando micropartículas. Eso mismo que yo le digo, lo han usado tiendas por departamento en Puerto Rico. Sí, nanotecnología. No es la vacuna con qué sé yo, con chips y ese tipo de locura, que no, eso es una tontería. Eso no hay forma que alguien lo pueda probar. Eso son meramente gente que no sabe de lo que habla, que ha oído algo de rebote y se inventó un cuento. La realidad es que este tipo de sensores sí se ha utilizado. Y habían tiendas como por ejemplo Kmart, que lo usaba, y otras más, Walmart y otras más, no lo sabía, despierta durmiente. Y obviamente la ropa y artículos que usted puede usar, que compra y va a esos lugares, le sirve a ellos para mantener un monitoreo. Cada que usted entra a la tienda puede identificar quién es la persona. Para que usted vea, actualmente puede usar biometría si quiere, pero estos eran los sistemas que se utilizaban hace 12 años atrás por estas tiendas. ¿Qué pasó? El polvo, por ejemplo, inteligente se tira en caminos por donde pasan tanques, por donde pasan terroristas, por donde pasan tropas, y le ayuda a tener un control, tener números efectivos, obviamente, de información de cuántas tropas se están moviendo en ese lugar. Eso se está aplicando ¿dónde ahora? En la frontera entre China y la India. ¿Quién lo está utilizando? India. Aparte de los drones que está usando India también, que han sido llevados por Israel a la India. Bueno, muchas cosas más. Hay tantas cosas en ese mundo de que la gente pues tal vez ni se pregunta el porqué del porqué. Los rusos hacen lo propio, sí, la KGB lo hacía, y actualmente la inteligencia rusa utiliza, por ejemplo, un polvo que es un derivado radiactivo, es decir, un polvo radiactivo que es sumamente peligroso. No están usando este tipo de nanotecnología, están usando un polvo radiactivo, como se hacía aquí en Puerto Rico con el experimento, por ejemplo, del dengue, donde a Aedes aegypti, ¿qué hacían? Bueno, pues lo irradiaban, le tiraban unas partículas radiactivas y luego con un visor especial ellos localizaban los mosquitos que habían liberado en algún barrio de Puerto Rico para disque recogerlos con un vacuum cleaner. Ahí están los documentos, parece un chiste, pero es verdad. Bueno, los rusos hacen lo mismo ¿con qué? Con los agentes identificados, con los que son sospechosos de agentes, con oficiales de otro gobierno. ¿Y qué pasa? Pues obviamente asperjan, riegan, contaminan a esta persona con ese elemento radiactivo y que obviamente a la larga va a ser contraproducente para la salud. Así que hay muchas cosas interesantes de lo que no se habla mucho. Bueno, creo que ya estamos cerca de llamar a nuestro compañero Orlando Pla. Hay muchos temas más, y va a hablar un poquito de las operaciones en Yemen, y va a hablar un poquito de Al-Qaeda, y obviamente de Jaleb Batarfi, que es el jefe o el líder máximo de Al-Qaeda en la península arábica, y que obviamente fue capturado hace ya varios meses, y ahora se ha dado, ¿no?, al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, se le ha dado la verificación de que sí, el máximo líder de Al-Qaeda en la región arábica fue capturado. También se mencionó que su segundo en jefe fue eliminado por una misión de un dron, tal como pasó con Hamza Bin Laden, ¿se acuerda? El hijo de Osama Bin Laden, que lo eliminaron en el 2019, y que inclusive Estados Unidos pagaba $1 millón por la cabeza de Hamza Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden. Hay muchas cosas más, pero vamos a hablar con el ingeniero Orlando Pla en un momento, porque vamos con una breve pausa, y cuando regrese
estaremos con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica. Así que mantente ahí, que voy a mantener la música, voy a tomar un poco de agua, nos vamos a cortar y venimos un segundo con Orlando. Así que mantente ahí, venga un momentito, agua. Y bien, mis amigos, regresamos acá. El segundo segmento de Otra Realidad. Aquí recuerde que esto es artesanal. Aquí estamos pues bregando con las cosas que tenemos a la mano. Recuerde que el estudio de nuestro programa, que es tanto Código Secreto como obviamente La Otra Realidad, pues no está disponible ahora. Se están haciendo una serie de arreglos, cambiando luces, haciendo muchas cosas. Aparte que es costoso, pues toma su tiempo también, y en época de pandemia hay piezas que no llegan, en época de pandemia hay gente que pues, no llega tampoco, así que tenemos que hacerle tripas corazones y lo estamos haciendo así. Hay gente que no le gustan los coquís, hay gente que sí le gustan los coquís. Yo supongo que tal vez el que no es boricua no le gustan los coquís, porque los puertorriqueños amamos los coquís, nos gusta el sonido de los coquís. Es como nos arrulla la noche en la Isla del Encanto. Así que aquí tenemos los coquís, qué mejor música que esa. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Esta noche, como tantas veces hemos dicho, va a estar en un minutito el ingeniero Orlando Pla conmigo acá. Pero les quiero recordar que tenemos próximamente, a final de este mes, una serie nueva que comienza de conferencias hacia lo desconocido. Durante la próxima semana voy a estar dando todos los informes, los datos, lo necesario para que usted pueda obviamente suscribirse a esta nueva conferencia. Material genuino, material que no tiene nadie. Nadie en todo este planeta. Nadie. ¿Es material de qué? El 90% del material es investigación mía y de mis colaboradores. Los visuales son nuestros. No es que alguien lo puso en YouTube y aquel se lo dio al otro. No. Ese cuento no. Es material genuino, único, exclusivo. Así que de eso se trata cuando vengamos con esta serie, que son 2 o 3 conferencias de impacto para ponerte a pensar más allá de lo aparente, hacia lo desconocido. Una serie de 3 conferencias. Ya hablaremos de eso durante la próxima semana. Bueno, conmigo aquí esta noche una vez más mi directo amigo y colaborador desde el pasado siglo, mi madre, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, bienvenido a La Otra Realidad. Un placer estar otra vez, otro viernes en la noche contigo para tocar temas de interés. Seguro que sí. Bueno, Orlando, quiero empezar con varias cosas. Aquí yo tengo varios apuntes para compartirlos contigo y quiero que me digas un poquito lo que está pasando. Bueno, todos sabemos que la mayor industria del mundo de fabricación de drones es la de los Estados Unidos y luego de la de Israel. Los israelitas y los norteamericanos fabrican todo tipo de drones y pues los venden a los países que ellos pues sí permiten, de alguna forma son aliados o tienen algún tipo de consorcio económico. Pero en los últimos años hemos visto que Irán ha avanzado muchísimo en la fabricación de drones. Corea del Norte ahora anuncia que tiene drones. Y los chinos parece que han entrado directamente en este mercado también y en la producción de drones para su defensa militar. ¿Qué hay sobre este asunto, Orlando? Pues mira, hablando de China, no solamente tenemos que hablar de los drones que están ellos desarrollando para su flota aérea, sino también de los nuevos drones que ellos están desarrollando para navegar debajo del mar, lo que se llama un UUV, un Underwater Unmanned Vehicle. Okay. Y entonces tenemos que las últimas noticias indican de que China ha prosperado grandemente y ha aumentado su flota de estos drones submarinos, que tiene actualmente un barco que se llama el Xianyang Hong 03, que está distribuyendo estos tipos de drones acuáticos en aguas de Indonesia y en aguas del sur de la India. Estos drones, ellos alegan que son para reconocimiento del fondo del mar, pero se aprestan para espiar cualquier actividad militar o naval que haya en la zona donde se encuentran estos drones. Oye, y te pregunto, esta semana tuvimos precisamente un destructor norteamericano entrando en aguas de Taiwán, otros como siempre navegando en la zona cercana al mar meridional o en el mar meridional. ¿Estarán utilizando estos drones allí ya que están los destructores norteamericanos por la región? Yo estoy seguro que sí, que están utilizando estos drones submarinos y los drones aéreos para monitorear la flota norteamericana. En el caso del destructor que está pasando por el canal de Taiwán, que es el USS John S. McCain, que es el destructor que odia el presidente Trump, porque está el nombre de McCain.
yo tengo una preocupación muy grande y es que Estados Unidos está enviando estos navíos solos. Y entonces cuando miramos la historia de Estados Unidos tenemos el incidente de otros navíos que han navegado solos, que han sido capturados, como el USS Pueblo por Corea del Norte en el 1968. Oye, el Mayagüez, ¿te acuerdas del Mayagüez? El Mayagüez. Sí. El USS Pueblo, Kim Jong-un lo tiene de exhibición. Sí. ¿Okay? Como un gran logro contra la nación norteamericana. Y también tenemos el incidente del 2016 de los marinos capturados por Irán. El Golfo, sí. Y entonces, pues, naturalmente mi preocupación es que en estos casos donde siempre se ha capturado un navío estadounidense, pues Estados Unidos se ha tenido que quedar con las manos cruzadas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Para no crear un incidente que genere una guerra nuclear. Bueno, así que uno se tiene que preocupar qué va a hacer Estados Unidos si el John S. McCain, que está ahora transitando el canal de Taiwán, qué va a hacer Estados Unidos si es capturado y sus soldados puestos bajo arresto. Bueno, tú te acuerdas muy bien, Orlando, que hay guerras que han comenzado precisamente por eso. El Maine, que lo hundieron allá frente a La Habana, dicen algunos que fue una explosión interna en el barco, que no fue un ataque español, pero provocó la guerra hispanoamericana. Pearl Harbor, el bombardeo de la base y la bahía en la Segunda Guerra Mundial, que nos llevó a la guerra con Japón. Y si por ahí vamos buscando barcos y barcos, vamos a encontrar una serie de eventos que nos empujaron, el Lusitania y tantas cosas más, siempre barcos en algún momento que nos han llevado a este tipo de conflictos. En Vietnam, Orlando, también un destructor. ¿Qué se hace? Así que, obviamente, hay, como diríamos nosotros, hay incidentes que nos dicen, wow, cuidado con esto que tú estás mencionando, porque obviamente hay la experiencia histórica con todas estas cosas. Eso es así, así que tenemos que estar pendientes a qué es lo que va a pasar con el John S. Maine y también con el Strike Group del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que está ahora mismo en el South China Sea. Wow. Bueno, Orlando, te pregunto lo siguiente también. Tú sabes que siguen aparentemente los talibanes llevando ofensivas terroristas dentro de Afganistán. Ha habido ataques contra la policía, ha habido ataques contra soldados de Afganistán. Bueno, sigue obviamente alegadamente violándose el acuerdo de paz que se firmó con la administración de Trump y los talibanes. Ahora, recientemente, hace como un mes atrás, asesinaron a una periodista de la televisión en Afganistán y parece que ahora acaban de matar más mujeres que están dentro del gobierno afgano. ¿Qué ha sucedido? Sí, como tú sabes, durante los últimos años han muerto como 53 personas de la prensa en Afganistán. Recientemente han asesinado a muchas más mujeres. Creo que la que menciona se llama Malala Maiwan, que la asesinaron junto con su chofer. Y hace unos días atrás mataron a 2 juezas de la Corte Suprema de Justicia de Kabul. Wow. Los reportajes que están saliendo de Afganistán es que hay un incremento en los asesinatos a mujeres que están en puestos de poder. Y como tú sabes, los talibanes son ortodoxos, sí, son fundamentalistas, y bajo sus creencias, pues, la mujer no puede tener ningún tipo de autoridad. De hecho, el talibán, siguiendo la sharia o la ley islámica, indican que una mujer que ha cumplido 7 años ya no puede aprender nada más, que solamente las niñas de 1 año a 7 años que pueden tener algún tipo de aprendizaje. Luego de eso no pueden ir a la escuela. Las mujeres pues no tienen ningún tipo de poder. Inclusive las mujeres no tienen alma desde el punto de vista de estos talibanes ortodoxos y ya tú sabes, exageradamente fanáticos. Sí, el gobierno de Afganistán, lo que ha dicho en sus últimos reportajes o sus últimos comunicados durante las últimas 72 horas es que está mirando si va a eliminar el tratado de paz con los talibanes, porque los talibanes no están cumpliendo, y en adición el presidente Biden está evaluando ese alegado tratado de paz que hizo la administración Trump con los talibanes. Óyeme, otro tema más que es interesante, cercano a la zona, pero ya moviéndonos más hacia la India y Pakistán, en la región de Kashmir, aparentemente se han recrudecido los incidentes militares, enfrentamientos entre tropas de Pakistán y las tropas de la India. Ya no tanto la China,
sino directamente con el uso de armas, morteros, armas automáticas entre fuerzas de un país y el otro. Sí, los últimos reportes que salieron hoy, el 5 de febrero, es que continúa la actividad militar en un lugar llamado Alto de Jahin, donde ciudadanos de la India, ¿verdad? Sí. Y ciudadanos de Pakistán están en estos momentos intercambiándose disparos y intercambiando fuego de morteros. Esta es la zona que está identificada como la zona en Cachemira, Sí. donde más personas han fallecido, no solamente soldados de ambos bandos, sino también civiles. Bueno, está caliente esa región, definitivamente el mundo, no solo Puerto Rico y su 100 por 35, y aquí tú y yo meramente parcial, vemos una fracción de todo lo que acontece a nivel planetario, porque es demasiados asuntos complicados. Bueno, pero hablando a puntos o asuntos, mejor dicho, interesantes, Orlando, se dio esta semana una noticia de un antropólogo llamado Kamil Ahmadi, que huyó precisamente de Irán, un antropólogo, un colega que estaba obviamente prácticamente preso en Irán y logró escaparse de este país. ¿Qué hay sobre ese asunto en particular? Mira, yo creo que el caso de este caballero llamado Kamil Ahmadi, que es que estudió más o menos lo mismo que tú estudiaste, Sí, es antropólogo. Yo creo que el caso de él tal vez termine en una película de Hollywood, porque él es arrestado, Sí. llevado a una prisión, torturado física y psicológicamente durante 3 meses, lo sueltan pendiente a un juicio donde va a ser acusado hasta por actividad homosexual. Ajá. Para cumplir más de 9 años de cárcel. Además acusado de estar cooperando con un gobierno enemigo. Sí, como espía, de como Irán. espía. Y entonces él a la primera oportunidad alega, ¿verdad?, que toma un tren hacia el norte de Irán, se sale del tren y escapó a pie a través de las montañas del norte de Irán. Y las montañas que están en el norte de Irán o llegan a Turquía o llegan a Azerbaiyán. El comunicado no dijo a qué país de esos dos llegó, pero claro, sí dijo que finalmente él llegó a Inglaterra, donde está ahora en estos momentos seguro. Ahora, no se menciona si la familia de él, que él dejó en Irán, está siendo ahora mismo castigada, ¿verdad?, por la fuga de él del país. De hecho, cosa que pasa allá en Corea del Norte, cada vez que Corea del Norte huye alguien, va a desertar del país, la preocupación siempre es que el gobierno de Kim Jong-un tiene represalias con sus papás, con sus primos, con su familia. Allí pues tienen que pagar justos por pecadores. Probablemente en este país también ocurra lo mismo, Orlando. Este caballero atacaba el trato que se le daba a los niños en Irán, lo que se llama child labor. Y también atacaba el coger niñas de menos de 13 años de edad para ser esposas. Para casarlas. Así que él era un activista en cuanto a los derechos de los niños. Difícil la situación en ese país, una teocracia como Irán. Bueno, Orlando, y para ir cerrando contigo, hoy estoy yo acá, voy a tener que echarme más agua en la garganta. Óyeme, QAnon, hemos oído a QAnon, hemos oído las teorías de conspiración de esta organización pro-Trump, todas las cosas que se han dicho y las que ya se han descartado porque no sucedieron como supuestamente y alegadamente iban a ocurrir. Vamos a hablar un poquitito algo sobre la representante o la congresista Marjorie Taylor Greene, que aparentemente pues les han quitado de las comisiones donde estaba en el Congreso de los Estados Unidos, inclusive dentro del Partido Republicano hay quienes la quieren expulsar y hay otros que no, que dicen que debe mantenerse en su silla. Bueno, un conflicto completo ha creado esta mujer que inclusive, tú lo sabes muy bien, no solamente ha dicho de que el ataque de las Torres Gemelas, específicamente lo del Pentágono, no fue un avión, aunque lo del Pentágono sigue sospechoso del asunto, pero aparte de eso que sí tiene alguna lógica, estuvo diciendo una serie de cosas que obviamente las traía por el pelo. Por ejemplo, estaba indicando de que había que ejecutar a algunos de los congresistas que estaban con ella allí, entre tantos temas y asuntos fuera de la cabeza. ¿Qué podemos decir de ella? La señora Marjorie
Taylor Greene es una persona completamente controversial, es una cuanista hasta el tuétano. Ella es de Georgia. Ella responsabiliza el asalto al Congreso a los demócratas en vez de a los republicanos. Sí. Hizo un meme con un rifle, con algo que parecía como un AR-15, y que puso en su página de Facebook, donde ella apunta su rifle a Alexandria Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar y a Rashida Tlaib, como insinuando que deberíamos ejecutar esas personas y borrarlas del gobierno de Estados Unidos. También a ella se le atribuye decir que hay que pegarle un tiro en la cabeza a Pelosi o ejecutarla por traición. Ella llama a los estudiantes que sobrevivieron el incidente de Parkland como perros entrenados, que son parte de un complot de Hillary Clinton y los demócratas para quitarle las armas a los estadounidenses. Ella también dice que la masacre de Las Vegas también es un complot demócrata y de Hillary Clinton para quitarle las armas a los estadounidenses. Ella en cierta manera se contradice a sí misma en algunas teorías de conspiración, porque como tú bien dices, ella habla de la conspiración del 9/11, pero el 9/11 se le atribuye al Partido Republicano. Sí. O sea que está atacando a su propio partido A de Dick crear Cheney. un complot en las Torres Gemelas y en el Pentágono. También se contradice también cuando ella dice que las personas que murieron en esta masacre de escuelas como la de Parkland, Sí. que son actuaciones, Falsas que banderas. nadie murió, al decir de que los estudiantes tienen derecho a tener armas para defenderse de este tipo de ataques. O sea, o fue real, claro, o fue embuste. Ella misma se contradice. O se peina o se hace rolo. Bueno, Orlando. También ella dice que la población más maltratada dentro de los Estados Unidos es el joven americano blanco. ¿Okay? Y entonces ella dice que el movimiento Black Lives Matter es un movimiento radical marxista-leninista. Así que el Congreso tiene aquí dentro de ellos una persona totalmente radical que cree en falsedades como la conspiración de QAnon, que tú sabes que es una conspiración que nació de la nada después de que Trump se hizo presidente, y esa conspiración de QAnon lo que ha hecho prácticamente es sustituir a todos los otros grupos clásicos que tú y yo hemos hablado durante tantos años, que incluyen, tú sabes, el grupo Bilderberg, el grupo Bohemian Grove, los Illuminati, y todos esos grupos que alegadamente eran los que controlaban lo que se conoce como el shadow government o el establishment. Ahora pues tenemos a QAnon que lo está desplazando a todos estos grupos. Y esto es bien preocupante porque cuando tú ves que en el país de Alemania los jóvenes también están creyendo en QAnon, estás viendo de que QAnon se va a convertir en el cuco del mundo. Déjame decirte, la organización que no existe, claro, que controla todo el planeta. Es interesante porque tiene un efecto psicológico, ¿no? Pareciese un proyecto de control de masa. En España tiene muchos seguidores, en México, en Latinoamérica, de QAnon. Y lo terrible de todo esto es que es una organización que lo que empuja, y es la verdad, es el racismo contra los hispanos, contra las minorías. Pero entonces tienen en estos países hispanos, gente que los apoya. O sea que no saben ni dónde tienen la cabeza, perdidos en el espacio, Orlando. Orlando, se nos acabó el tiempo ya, hermano. Había asuntos bien interesantes que voy a tratar contigo la próxima semana, que tiene que ver obviamente con la nueva postura del gobierno de Estados Unidos contra la Federación Rusa, el endurecimiento que va a haber obviamente de parte del presidente Joe Biden y su administración contra Rusia y contra China, y otras cosas que están tras bastidores, que aparentemente pues Rusia no lo ha cogido, como diríamos nosotros, con nada agradable por las implicaciones o
o los señalamientos que se hacen y muchas cosas más. Yo creo que hay mucho por pasar próximamente. Así que gracias, hermano. Nos hablamos más adelante. Un placer estar otro viernes contigo en la noche en tu programa. Gracias a ti, Orlando. Bueno, hermanos, mis amigos, se nos acabó el tiempo. Bueno, hay gente extraña en el mundo, sí, hay cosas raras, hay cosas que son contradictorias, hay cosas que no tienen razón de ser, hay otras cosas ilógicas. Bueno, pero bueno, este es un mundo precisamente con todos esos, digamos, colores, con todas esas diferencias. Aquí hay todo tipo de opiniones y uno pues las escucha todas, pero definitivamente hay que siempre, ¿no?, señalar que uno debe tratar de entender las cosas que se acercan más a lo que parece ser la realidad o lo que se puede verificar. Si no, hoy vamos a creer en las sirenas, en Blancanieves, y vamos a creer, qué sé yo, en los duendes que están por ahí, en el ratoncito Miguelito que le lleva los dientes y le deja una ficha a un niño, etc. Así que hay que tener mucho cuidado para no perder la razón y la tabla. Así que vamos a pasar todo por el sedazo. Gracias a ustedes. Vean más allá de lo aparente. Recuerden compartir este video. La otra realidad todos los viernes a las 9 de la noche. Lo comparten. Próximamente nuestra nueva conferencia de la serie Hacia lo Desconocido con la evidencia de verdad. Datos y hechos ahí para verlo. No cuentos chinos ni aquel me dijo que aquel le contó. No. Lo que hay para ponernos a pensar más allá de lo aparente y de lo que nos dicen que debemos opinar. También les indico que pueden estar en mi canal de YouTube, Andrew Albert Chardón. Te suscribes a mi canal de YouTube y por ahí seguimos. La música, nuestra banda erótica. Mañana tenemos ensayo, así que asumo que tiraremos un Facebook Live desde el ensayo para los que les guste nuestra música y puedan apreciar un poco lo que hacemos. Gracias una vez más. Ustedes son la razón de ser de este esfuerzo los viernes aquí y hago lo que puedo. Gracias siempre. Así que de corazón valen mucho para mí. Buenas noches y sayonara. Hasta la próxima.